Hola. Para quienes se preparan para el final integrador de Derecho Procesal Civil y Comercial en la UNE, Cátedra B, este análisis es clave. Hola, ¿qué tal? Sí, nos enfocamos hoy en los procesos especiales, específicamente el juicio sumarísimo y los interdictos, basándonos en el material de estudio 24, juicio sumarísimo e interdictos que nos compartieron. Exacto, la meta es desentrañar estos procedimientos, entender sus características y diferencias, algo fundamental no solo para la materia, sino directamente para ese examen final. Claro. Vamos a ver las reglas procesales que definen estas vías rápidas y específicas, siguiendo lo que indica la fuente que tenemos. Perfecto. Dejamos por un rato la estructura más pausada del proceso ordinario. Entremos directamente en materia. ¿Qué caracteriza a estos llamados procesos especiales? Son, según define la fuente que estamos viendo, trámites que la ley estructura de manera distinta al ordinario, usualmente buscando, más agilidad. Ajá. Pensemos en herramientas como las medidas autosatisfactivas o la acción de amparo, por ejemplo. Simplifican etapas para acelerar la respuesta judicial. Pero esa velocidad, como advierte el texto mismo, suele tener un costo, ¿no? Así es. Generalmente implica un conocimiento judicial menos exhaustivo sobre el fondo del asunto. La ley busca un equilibrio, digamos delicado, entre la necesidad de una respuesta rápida y el resguardo de las garantías procesales. Entiendo. Para los estudiantes de la cátedra es vital captar por qué y cuándo se justifica optar por una vía especial. No es una elección al azar, Responde a supuestos concretos previstos legalmente. Y uno de los protagonistas dentro de estos procesos es el juicio sumarísimo, regulado en el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ajá. Es un proceso de conocimiento, sí, pero contencioso y muy abreviado. El texto indica que se usa para asuntos de menor valor económico o que requieren una solución urgente eludiendo la complejidad del ordinario. El artículo 321 precisa los supuestos. Primero, cuando el valor discutido no supera según el texto base que manejamos, 5,000 pesos. 5,000 pesos, ok. Segundo, en el llamado amparo contra particulares. Situaciones donde un acto u omisión de un privado lesiona o amenaza derechos constitucionales o legales de forma, claramente arbitraria o ilegal, necesitando reparación urgente y siempre que no haya otro remedio procesal específico e inmediato. Claro. Y un tercer grupo de casos, aquellos que el propio código u otras leyes indiquen. Aquí es donde conectamos con el otro gran tema de hoy, los interdictos de retener, recobrar y obra nueva, que por disposición legal siguen este trámite sumarísimo. Sí, y un punto crucial que resalta la fuente. Como es una vía excepcional, su procedencia se interpreta de forma restrictiva. No es la norma, sino la excepción justificada por la cuantía, la urgencia o la naturaleza del derecho en juego. Bien, entremos a ver cómo funciona este trámite sumarísimo, según el artículo 498 del Código Procesal. Tiene reglas muy particulares. Sí. Por ejemplo, toda la prueba, sobre todo la documental, se acompaña directamente con la demanda y su contestación. Todo junto. Correcto. Y atención a esto. No se admiten excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni tampoco la reconvención, es decir, la contrademanda del demandado en el mismo proceso. Ah, mira. Cualquier defensa de fondo o excepción se trata y resuelve junto con la cuestión principal, en la sentencia definitiva. Esto, claro, elimina muchas dilaciones. Los plazos son extremadamente cortos. Las reglas son 3 días para la mayoría de los actos. No. Sí, cortísimos. Solo se extienden a 5 días para contestar la demanda y para presentar y responder los fundamentos de la apelación. La celeridad es máxima. La sentencia valoran la prueba y refuerzan sus argumentos. Aquí no existe, buscando acortar tiempos. Y las posibilidades de apelar son muy acotadas. Únicamente contra la sentencia definitiva y contra las resoluciones sobre medidas cautelares. Nada más. Y la forma en que se concede esa apelación, por regla general, es en relación y con efecto devolutivo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la sentencia se empieza a cumplir aunque esté apelada. La revisión se hace, pero sin frenar la ejecución. Solo se otorga con efecto suspensivo, o sea, paralizando el cumplimiento si ejecutarla pudiera generar un daño irreparable.
Es notable cómo la estructura sacrifica etapas y recursos en aras de la velocidad. Esto condiciona totalmente la estrategia de las partes desde el inicio Totalmente, y limita bastante la posibilidad de revisión posterior. totalmente. El sumarísimo exige tener todo muy claro y bien fundamentado desde el primer escrito, porque después habrá pocas oportunidades para agregar o discutir cuestiones. Es un diseño procesal pensado para la resolución rápida, sin duda. Bien, cerramos el capítulo del sumarísimo y nos adentramos en los interdictos. Pero antes, un repaso mínimo del Código Civil que la fuente considera relevante. Ajá. Posesión. Artículo 2351. Implica tener la cosa con intención de ser dueño. No, el famoso corpus y animus. Exacto. Y la tenencia 2352 es tenerla reconociendo dominio ajeno, solo el corpus. Y el nexo fundamental con lo procesal es el artículo 2469 del Código Civil. Ni la posesión ni la tenencia pueden ser perturbadas arbitrariamente. Claro. Ante una turbación, la ley otorga una acción judicial sumaria. De ahí nacen los interdictos procesales. Y surge una pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué el sistema protege la simple tenencia o incluso una posesión que quizás no sea legítima en su origen? Buena pregunta. La razón de fondo, sostenida por la doctrina y reflejada en la ley, es el mantenimiento de la paz social. Se busca desalentar la justicia por mano propia. Ah, claro. El sistema provee estas vías legales rápidas, los interdictos, para resolver conflictos sobre el hecho de quién tiene o posee la cosa, sin entrar a discutir en esa instancia quién tiene mejor derecho o es el verdadero dueño. Se protege la situación de hecho para evitar vías de hecho. Y ahí aparecen los interdictos, regulados en el libro cuarto, título 1 del Código Procesal. Son, como indica el texto, procesos especiales, rápidos, de conocimiento limitado para quien ve perturbada su posesión o tenencia. Exacto. El artículo 606 enumera sus fines: adquirir, retener o recobrar la posesión o tenencia, o impedir una obra nueva. Todos comparten rasgos distintivos que los estudiantes de la UNED deben tener claros para el final. Primero, protegen el hecho de la posesión o tenencia actual. El hecho. Sí, sobre muebles o inmuebles, sin definir la propiedad ni el mejor derecho a poseer. Segundo, su objetivo primordial es evitar la autotutela. Se juzga si la perturbación fue arbitraria, no la legitimidad de la posesión del actor. Entiendo. Tercero, sus sentencias generalmente producen cosa juzgada formal. ¿Qué significa esto? Que resuelven la disputa interdictal, pero no impiden iniciar luego un juicio de fondo sobre la propiedad, como una acción reivindicatoria. El artículo 622 lo dice. Es una solución, digamos, provisoria a nivel posesorio. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Cuarto, implican una cognición judicial limitada. El juez se enfoca en la posesión o tenencia y la perturbación. Por eso, tramitan mayormente por juicio sumarísimo. Claro. Quinto, ojo con el tiempo. Hay un plazo de caducidad de 1 año para iniciar la acción, contado desde la perturbación o el despojo. Artículo 621. Pasado el año, la vía interdictal se cierra. 1 año, dato clave. Y sexto, las reglas de competencia territorial son claras. Artículo 5. Para inmuebles, el juez del lugar. Para muebles, el del lugar donde están o el del domicilio del demandado. Elige el actor. Perfecto. Veamos ahora los tipos específicos. Empezamos por el interdicto de adquirir. Artículos 607 y 608. Este es, bueno, el más peculiar, ¿no? Sí, bastante. No busca defender una posesión actual, sino obtenerla por primera vez. Y los requisitos del artículo 607 son muy exigentes. Mucho. A ver. 1. Presentar un título válido para adquirir la posesión o tenencia. 2. Acreditar que nadie más tiene título de dueño o usufructuario sobre la cosa. 3. Probar que nadie más es poseedor o tenedor de esa cosa. La fuente que analizamos es bastante escéptica respecto a este interdicto, ¿eh? Sí. Menciona que se discute si realmente es un interdicto en sentido estricto, ya que no protege una posesión preexistente y depende de probar un título. Incluso cita autores que dudan de su utilidad práctica, señalando que algunas provincias lo han suprimido. El procedimiento del artículo 608 parece confirmar estas dudas. Si se cumplen los requisitos y no hay oposición ni nadie detentando la cosa, el juez otorga la posesión casi como un trámite, bueno, voluntario.
Pero, como sugiere la fuente, si nadie la detente y tengo título, ¿para qué necesitaría un juicio? Es raro. Exacto. Y si resulta que otra persona tiene título o está poseyendo, la cuestión se deriva a juicio ordinario. Si otro la tiene como tenedor, va a sumarísimo. Ahí la fuente marca una aparente contradicción. Claro, porque si alguien más tiene título, posee o detenta, no se cumplen los requisitos del 607. La demanda debería rechazarse de plano. Parece un supuesto de aplicación casi inexistente. Sí, muy limitado. Vayamos a uno mucho más frecuente. El interdicto de retener. Artículos 609, 611 a 613. Este sí es para quien tiene la posesión o tenencia actual de un bien y sufre actos que la perturban o amenazan perturbarla. Ok, analicemos los requisitos del 609. 1. Ser poseedor o tenedor actual. Y 2. Que un tercero amenace o realice actos materiales de perturbación. Esos actos materiales son claves. El texto da ejemplos. Remover tranqueras, dañar cercos, meter animales en campo ajeno, hacer excavaciones. Hechos concretos. Sí, hechos concretos que interfieren o buscan menoscabar la posesión o tenencia. Importante distinción que hace la fuente. No cubre molestias personales que no afecten la relación con la cosa. Como ruidos u olores. Exacto. Para eso hay otras acciones. Este interdicto tramita por vía sumarísima contra el perturbador. La prueba, dice el 612, debe enfocarse en 1. Acreditar la posesión o tenencia propia. 2. Demostrar los actos de perturbación. Y 3. Probar cuándo ocurrieron, fundamental por el plazo de caducidad anual del 621. Entendido. Y si la perturbación es inminente, ¿hay algo que se pueda hacer rápido? Sí, el juez puede dictar una medida cautelar de no innovar, artículo 613, para congelar la situación mientras se resuelve. La sentencia final ordenará el cese de la perturbación o rechazará la demanda. Y produce cosa juzgada formal. Perfecto. Pasamos al interdicto de recobrar, artículos 614 a 618. Aquí la situación es más grave, ¿verdad? Sí, acá ya no es una simple turbación, sino la pérdida total o parcial de la posesión, o tenencia, a través de un despojo cometido con violencia o clandestinidad. Se busca recuperar lo perdido. Los requisitos del 614 son: 1. Haber tenido la posesión o tenencia actual. La fuente aclara que incluso si era viciosa, incluso viciosa. Y 2, haber sido privado de ella mediante violencia, fuerza física o intimidación o clandestinidad, actos ocultos, aprovechar ausencia, cambiar cerraduras sin aviso, también va por vía sumarísima. La prueba, según el 615, necesita acreditar: 1, la posesión o tenencia anterior; 2, el hecho del despojo; 3, que se usó violencia o clandestinidad; y 4, la fecha del despojo, de nuevo, por el plazo del 621. Un aspecto interesante es que el juez puede ordenar la restitución inmediata como medida cautelar. El 616 lo prevé. Sí, antes de la sentencia, si ve verosímil el derecho y hay peligro en la demora. Eso sí, exige una fianza al actor por si la medida resulta improcedente al final. Entiendo. Y un detalle procesal. Si se inicia un interdicto de retener, pero durante el juicio ocurre el despojo total, ¿qué pasa? La acción se transforma automáticamente en interdicto de recobrar, lo dice el 617. Ah, práctico. La sentencia, artículo 618, ordena restituir la cosa o rechaza la demanda. Se considera generalmente de cosa juzgada formal, aunque el texto introduce un matiz. Podría haber cosa juzgada material respecto a la comprobación de si existió o no el despojo violento o clandestino. Interesante matiz. Y un punto práctico. Si la restitución física es imposible, por ejemplo, porque se construyó algo irreversible en el terreno, podría derivar en una indemnización por daños. Claro, tiene sentido. Último interdicto en la lista, el de obra nueva. Artículos 619 y 620. Lo promueve el poseedor o tenedor de un inmueble perjudicado por una obra o construcción que se está haciendo en un terreno vecino. A ver, primero, legitimación activa. El poseedor o tenedor del inmueble afectado. Segundo, legitimación pasiva. El dueño de la obra o, si no se lo identifica, su director o encargado. Ok. Tercero, el objeto. La obra debe realizarse en un fundo vecino y afectar un inmueble causando un perjuicio a la posesión o tenencia. El texto da ejemplos claros:
Filtraciones, riesgo de derrumbe. Ajá. No aplica a simples molestias como ruidos o vistas desagradables. Cuarto, el lugar. La obra debe hacerse en fundo ajeno. Si la obra perjudicial se hace en el propio terreno del afectado, sería un despojo y correspondería al interdicto de recobrar. Bien. ¿Y el quinto requisito? Y quinto, un requisito temporal crucial que enfatiza la fuente. La obra debe estar en construcción, iniciada, pero no concluida. Esto es importante. Sí, si la obra ya está terminada o prácticamente terminada, este interdicto no procede. Intentar la demolición por esta vía podría considerarse abuso de derecho. Solo quedaría reclamar daños por la vía ordinaria. Tramita también por sumarísimo. El juez puede ordenar cautelarmente la suspensión inmediata de los trabajos, ¿verdad? El 619 infine. Correcto. Y la sentencia final, artículo 620, puede ordenar la suspensión definitiva o, si corresponde, la destrucción de lo construido y la vuelta al estado anterior a costa de quien pierda el juicio. Y aquí la fuente destaca un debate importante sobre la cosa juzgada. Sí, a diferencia de los otros interdictos, la opinión mayoritaria considera que la sentencia dictada en el interdicto de obra nueva produce cosa juzgada material, es decir, definitiva sobre ese punto. Sin embargo, el texto también recoge voces autorizadas que lo discuten, inclinándose por la regla general de la cosa juzgada formal. ¿O sea que no hay unanimidad? No, es un punto discutido. Para los estudiantes de la UNE, entender esta discusión sobre el alcance de la sentencia es, relevante. Muy bien. Ahora, el Código Procesal, en el artículo 623, marca una línea divisoria importante entre estos interdictos que vimos y las acciones posesorias del Código Civil. La fuente señala que esto resolvió una vieja polémica doctrinal. Sí, la ley procesal distingue claramente ambas categorías. Las diferencias centrales que surgen del texto y del 623 son, básicamente, 1. La vía procesal. ¿Cómo es eso? Las acciones posesorias del Código Civil, como las de mantener o restituir la posesión, tramitan por juicio ordinario. El texto aclara en una nota al pie que la referencia anterior a sumario fue modificada a ordinario por la Ley 25.488. Ah, ordinario. En cambio, los interdictos, salvo el de adquirir, van por sumarísimo. Mucho más rápido. Ok, primera diferencia clave. Trámite ordinario versus sumarísimo. El objeto de protección. Las acciones posesorias suelen exigir una posesión más calificada, anual, continua, pública, pacífica, etc., aunque hay matices. Los interdictos, en cambio, protegen la posesión como hecho, incluso la viciosa, y también la simple tenencia. Son menos exigentes en cuanto a la calidad de la relación con la cosa. Entendido. ¿Y la tercera diferencia? La elección de vías. El 623 establece una regla de exclusión. Si se elige la vía interdictal o la de las acciones posesorias, luego solo queda abierta la acción real, como la reivindicación. Se busca evitar juicios sucesivos sobre la misma cuestión posesoria. Perfectamente claro. Nos quedan dos figuras más reguladas cerca de los interdictos. Primero, la denuncia de daño temido, a veces llamada interdicto de obra vieja. Artículo 623 bis. Sí, aunque no es un interdicto posesorio típico, es más bien una medida preventiva. ¿Cuándo se usa? Se activa cuando existe el temor fundado de que un edificio o cualquier otra cosa, el texto menciona a árboles, cables, torres, conexiones de gas, vaya a causar un daño grave e inminente a los bienes propios. Lo que se pide al juez son medidas de seguridad adecuadas para evitar que ese daño ocurra. Veamos el procedimiento rápido que establece el 623 bis. Es muy rápido. El juez debe constituirse en el lugar. Si verifica el riesgo grave, la urgencia y el peligro de daño serio, puede ordenar medidas preventivas incluso inaudita pars. ¿Sin escuchar a la otra parte? Sí, sin escucharla previamente, por la necesidad de actuar rápido. Si la urgencia no es tan extrema, se prevé una información sumaria, citando a las partes involucradas y designando un perito para que evalúe la situación. El texto apunta a un debate sobre si para ordenar una demolición, que es una medida extrema. Claro, ahí se debate si siempre se debería oír al dueño, salvo un peligro inminente que no dé tiempo material. Un dato procesal. Si la autoridad administrativa, como la municipalidad, toma cartas en el asunto por el mismo riesgo, eso generalmente cierra el trámite judicial. Sí, a menos que la intervención administrativa sea ineficaz, claro. Y las resoluciones son apelables. En principio no,
Son inapelables, solo cabría aclaratoria o reposición. Se pueden imponer astreintes, multas progresivas, para forzar el cumplimiento. Llama la atención la facultad del juez de tomar decisiones rápidas, basadas en su inspección directa y la urgencia. Incluso sin audiencia previa en casos extremos. Exacto. Y la última figura. La oposición a la ejecución de reparaciones urgentes. Artículo 623 ter. ¿Qué ocurre si hay daños en un edificio o unidad funcional que perjudican gravemente a otro, como filtraciones importantes, y el ocupante del lugar donde se origina el problema se niega a reparar o a permitir el exceso para hacerlo? Bueno, el 623 ter ofrece una vía rápida para eso. El afectado directo, sea propietario, inquilino o el administrador del consorcio, puede solicitar al juez que ordene la realización de las reparaciones indispensables. Incluso si hay que entrar a la fuerza. ¿Sí? Incluso, si fuera necesario, el juez puede autorizar el allanamiento del domicilio para llevarlas a cabo. ¿Qué se necesita para pedir esto? Los requisitos son ser el afectado directo, acompañar un informe técnico que describa el daño y las reparaciones urgentes y demostrar que se intimó previamente al ocupante sin resultado. ¿Y cómo es el trámite? Es muy sencillo. La ley dice sin forma de juicio. Básicamente se convoca una audiencia a los interesados y al técnico. Tras escucharlos, el juez resuelve si ordena o no las reparaciones, pudiendo disponer que se realicen a costa del responsable. ¿Y se puede apelar? Esta resolución también es inapelable, salvo aclaratoria o reposición, y pueden aplicarse astreintes. Aquí se plantea un delicado balance entre el derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio y la necesidad urgente de evitar daños graves a terceros o a otras partes del edificio, ¿no? Sin duda. Es una tensión que el juez debe resolver caso por caso, ponderando los derechos en conflicto y la urgencia demostrada en la causa. Bien, hemos cubierto bastante terreno sobre estos procesos especiales. Revisamos las características del sumarísimo, las diferencias y requisitos de cada interdicto. Adquirir, retener, recobrar, obra nueva. Su distinción con las acciones posesorias. Y estas últimas herramientas para daños inminentes o reparaciones urgentes. Sí, un panorama completo. ¿Cuál es el mensaje central para los estudiantes de la UNED que están preparando este final? El mensaje es que el sistema procesal civil y comercial provee herramientas específicas para distintas situaciones conflictivas relacionadas con la posesión, la tenencia y los daños derivados de inmuebles. Muchas de estas herramientas priorizan la rapidez y tienen reglas propias. Entonces, ¿la clave es identificar bien el caso? Exacto. La clave para el examen y sobre todo para la práctica profesional futura reside en diagnosticar correctamente los hechos del caso. ¿Hay posesión o tenencia? ¿Se trata de una perturbación o de un despojo? ¿La obra es nueva o terminada? ¿Existe una urgencia real? Elegir la vía procesal adecuada, sumarísimo, el interdicto correcto, una acción posesoria por vía ordinaria o una de estas medidas urgentes es el primer paso esencial para una tutela judicial efectiva. Justamente. Un error en la elección del camino puede hacer fracasar la pretensión, más allá del derecho de fundo. Exactamente. Dominar las diferencias, requisitos de procedencia y efectos de cada uno de estos institutos es, fundamental. Y para cerrar, una reflexión que nos deja este análisis. Pensando en la denuncia de daño temido, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías impactar en procedimientos que, como este, dependen tanto de la constatación física y la inmediación del juez? Ajá. ¿Podrían herramientas como inspecciones remotas con drones, peritajes virtuales o análisis de riesgo basados en datos agilizar estas decisiones urgentes sin comprometer las garantías procesales? ¿Qué te parece? Es una pregunta muy pertinente, la verdad. Muestra cómo el derecho procesal, aunque anclado en principios sólidos, necesita dialogar constantemente con la evolución tecnológica, buscando siempre optimizar la respuesta judicial sin debilitar las garantías fundamentales. Es un desafío permanente, sin duda. Bueno, esperamos que este recorrido por el sumarísimo y los interdictos, basado en su material de estudio, les sea de gran ayuda para preparar el final integrador de la Cátedra B. Ojalá que sí.